En un nuevo video en el curso de la literatura universal hablaremos de la literatura en la Edad Media. Sobre los jalones que delimitan la Edad Media existen muy diferentes criterios. Más acuerdo hay sobre cuándo empieza que sobre dónde acaba. La Edad Media se iniciaría así con las primeras investigaciones germánicas, con las primeras invasiones germánicas y la consiguiente caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hacia 476. En cambio, sus postrimerías se sitúan en torno a tres diferentes acontecimientos de igual importancia: la caída de Constantinopla, actual Estambul, bajo el poder de los turcos en 1456, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 y los comienzos del movimiento de la Reforma en 1517. Dada su extensión en el tiempo, suele hablarse de una alta Edad Media, que se caracterizaría por la aparición del feudalismo, y de una baja Edad Media, que tendría sus inicios en el siglo XI. Otros historiadores la presentan asimismo como un continuum, es decir, como algo seguido sin solución de continuidad. Lo cierto es que tras las invasiones de los bárbaros surgió en Occidente una nueva sociedad, con una nueva aristocracia y una nueva élite cultural, pero hasta que cristalizó esta nueva sociedad, descendió la cultura a un nivel bajísimo y permaneció largo tiempo sin dar frutos, o sobrevivió en los monasterios. En líneas generales podemos hablar en la temprana Edad Media, transición, características romanas; en alta Edad Media, desarrollo artístico, características feudales; en la baja Edad Media, espíritu cultural, creatividad razonada. Resalta la prosa, traducción clásica en monasterios; en la poesía, épica, cuyos temas son honor, heroísmo, espíritu caballeresco; en la lírica, sentimiento religioso, sentimiento caballeresco, veneración a la mujer, amor cortés; en el drama, dramas religiosos. El paso al ámbito medieval. Para el paso al ámbito medieval es de destacar la invasión de las tribus bárbaras, la instauración del feudalismo, sociedad tajantemente dividida. Los elementos que conforman esta sociedad son el elemento greco-romano, el elemento germano, el elemento romano y el elemento cristiano. El latín como vehículo de la cultura. Y también es de mencionar la relevancia de los monasterios, pues allí habitan cultivadores de la prosa clásica. El género poético es el épico, pueblos jóvenes nórdicos con mística de guerra, exaltación de héroes populares que revelan sentido de nacionalidad, espíritu caballeresco. En los germanos, el cantar de los nibelungos; en Francia, la acción del Roland; en la península ibérica, el cantar del Miocid. El género poético lírico destaca el sentimiento religioso y caballeresco, veneración a la femineidad, Virgen María por antonomasia, amor cortés, soneto. La literatura de los encuentros. La época que se inaugura con el califato abasí supone la eclosión cultural del mundo árabe. A caballo del poder económico y militar, este proceso de expansión, que permite el intercambio y la circulación de ideas, da pie a la traducción de obras griegas, al descubrimiento de la herencia de la antigua Mesopotamia, de la India y sobre todo de Persia, y de cara al exterior, la firme participación del mundo árabe en el concierto de la cultura internacional de su tiempo, animando los debates, señalando opciones o estimulando la investigación. Ciencia y religión se apoyan o se encaran, una y otra sustentadas en los medios materiales puestos a disposición de los sabios y los investigadores, institutos, observatorios, bibliotecas públicas o privadas. Todo ello se da a través de una práctica institucionalizada, el mecenazgo. La poesía religiosa. Entre los siglos VIII y XIII, la reflexión del Islam sobre sí mismo y las luchas que se produjeron encuentran su reflejo en la producción poética de la época. Esta poesía es modernista y clásica a la vez. Sus autores, inicialmente sujetos a los panegíricos oficiales, son tradicionales, con el tiempo y puestos de cara al declive del periodo abasí. Le lleva a reconsiderar sus posiciones originales. Esta poesía de inspiración moral y religiosa sigue dos corrientes. La primera y más antigua la representan Abu at-Taiya Alá al-Marri. En todos ellos se observa en diferentes grados
la progresiva rotura del equilibrio entre las dos fuentes de inspiración, la oficial y la personal, a favor de la segunda. La otra corriente pone el acento en la mística. Representantes de esta son Al-Jalaj, Abu Bakr Muhammad, Ibn Arabi, entre otros, y se puede decir que sigue las trazas del sufismo desde sus orígenes. Fue una fuente de conflicto con el Islam mayoritario, pero gracias a estos poetas el árabe tiene en esta poesía una de sus más excelsas expresiones. En el mundo románico medieval, el juglar, que sucede a los cantores de corte de los siglos 8 y 9, es el transmisor oral de piezas literarias, textos, letras, en recitado o cantado y acompañado a menudo de instrumentos musicales. La actitud hostil de la clerecía, la decadencia de las pequeñas cortes y la competencia de los mismos terminaron la extinción del cantor cortesano, gradualmente reemplazado por el juglar vagabundo. El término juglar data de mediados del siglo XI. Con la voz juglar se asocia las de Albardán, Bufón, Mimo, Ministril y Goliardo, entre otras. Gracias a los juglares, las obras literarias anónimas o de autor conocido llegaban al gran público, al que en gran parte estaba vedada su lectura. Y le estaba vedada no solo a causa de su analfabetismo entonces imperante, sino también por la rareza y el elevado coste del libro manuscrito. El juglar de gestas, es decir, hechos gloriosos, sobre todo en acciones de guerra, tenía a su cargo la recitación de obras muy extensas. Debía tener una buena memoria y facilidad de improvisación. Por otro lado, no tenía que ser por fuerza un experto músico, pues la melodía de las tiradas era monótona y sencilla. En el mundo germánico, ya en el siglo V, existían poemas sobre la muerte de personajes heroicos y puede decirse que a partir de ellos florecen las primeras manifestaciones de una épica medieval. También es importante hablar de los trovadores. Si convencionalmente se acepta que la epopeya feudal alcanzó su pleno desarrollo en el norte de Francia, de la misma forma cabe afirmar que en el sur de Francia, en el Midi, nació la poesía lírica. Su apogeo llega con la llamada literatura trovadoresca, escrita en lengua provenzal. Esta separación no se da en la realidad entre ambas áreas lingüísticas, entre la lengua d'oc y la lengua d'oïl, y sus respectivas manifestaciones literarias. Hubo un continuo trasvase y la poesía lírica surgió simultáneamente en las dos zonas. La que sí se generó en el mediodía de Francia fue la poesía de amor cortés, la que tuvo en Bernat de Ventadorn y Arnaud Daniel sus más universales representantes. Los trovadores del norte. Si el trovador es el poeta lírico cortés que redactaba el texto de la poesía y componía la música con la que aquella debía difundirse a través del canto, otro tanto hacía el trovador en la Francia del norte. Entre los trovadores que adoptan en ocasiones los temas del amor cortés y componen piezas poéticas breves de una extremada discreción amorosa, separación de los amantes al alba, el encuentro del caballero y la pastora, que acepta o rechaza la aventura amorosa, destaca Case Brûlé. La literatura burguesa, por su parte, es de mencionar ingredientes principales de la llamada literatura burguesa en cuanto que se contrapone a la tradición cortesana, feudal y caballeresca. Son, entre otros, la sátira, la parodia y un realismo que muy a menudo llega hasta la obscenidad. Esta mentalidad burguesa que cristaliza en obras como las Fabuleux, breves narraciones en verso, y que revela una acentuada misoginia, comienza a manifestarse a fines del siglo XIII y perdurarán hasta el siglo XVI. Es importante mencionar a Dante Alighieri. Todo este complejo legado literario cristalizó en la obra del florentino Dante Alighieri, nacido en 1265 y fallecido en Ravenna en 1321. Su grandeza como poeta radica en el hecho de haber escrito la Comedia, un poema alegórico didáctico que consta de
14.230 versos en terza rima, con obvia referencia simbólica al misterio de la Trinidad, repartidos en 100 cantos y que probablemente fue comenzado en 1307 y concluido el mismo año de la muerte del poeta. Escrito en umbrales del periodo del humanismo, el poema con la visión del más allá, dividido en 3 reinos del infierno, el purgatorio y el paraíso, debe abordarse de acuerdo con el espíritu del simbolismo y el alegorismo característico de la Edad Media. Por su parte, mencionar a otro grande de la Edad Media, Petrarca, la influencia de la antigüedad clásica en cuanto a fuerza revitalizadora se encuentra en la obra tanto de Petrarca como de Capso, y también en ambos están presentes en el realismo y el racionalismo que caracterizan la etapa final de la Edad Media.